Hola amigos, ¿cómo están? Soy Germán Gil, nuevamente transmitiendo desde el canal de La Piel y el Verso. Bueno, hoy estoy relajado en mi casa, estoy descansando, entonces pues ustedes mirarán la facha que traigo. Bien, vamos a continuar con esta serie de videos, con este diario personal que se llama Diario de un poeta bipolar. Estuve pensando y quise contarles algo, ¿no? Algo sobre mí, y es cómo empecé a escribir. Bien, el primer recuerdo que yo tengo de haber escrito algo al principio, lo primero que escribí, tenía más o menos 8 años cuando inicié. Me acuerdo que todavía estaba en la primaria. Yo vivía en el campo, primero que todo vivíamos en una vereda. Y a mí me tocaba trasladarme de mi casa hasta el pueblo, hasta mi pueblo natal. Mi pueblo natal se llama Landazuri, es un pueblo de Santander, en Colombia. Y bueno, nosotros vivíamos a media hora y todos los días me tocaba ir y volver al colegio, a la escuela. Y en ese transcurso, en ese trayecto, siempre me quedaba, era más o menos media hora de camino, y me quedaba bastante tiempo como para divagar, como para empezar a pensar. Y un día me acuerdo que un profesor de primaria nos puso a hacer un ejercicio en la materia de español, y era empezar a rimar ciertas palabras. Bien, ese ejercicio me gustó muchísimo, me identifiqué, no sé, como que sentí un llamado ahí. Y de camino de regreso a mi casa, empecé como a pensar, a dar vueltas en mi mente, empezaba a dar vueltas sobre rimas, empezaba a rimar. Recuerdo que en bien llegué a la casa, tomé un papel, un lápiz, y empecé a escribir lo que había pensado en el transcurso de esa caminata. Obviamente era muy pequeño, no lo guardé, no tuve como la conciencia, ni mis papás tampoco tuvieron la conciencia como para guardar ese primer escrito. Por lo tanto, se perdió y quedó olvidado en el tiempo. Empecé a encontrar en los libros de español y literatura, los libros del colegio, empecé a encontrar fragmentos de poemas, y me empezó a gustar la poesía. Para ese entonces realmente era un bicho muy raro. Yo era niño de campo en una vereda donde la lectura no existía, en un pueblo donde la lectura era muy poca, y era muy raro, ¿no? Me sentía realmente como fuera de foco y fuera de encaje el estar leyendo cuando los otros niños estaban trabajando en el campo, o cuando los otros niños estaban jugando al fútbol o cualquier otra cosa, ¿no? Eso hizo que empezara a quedarme de cierta forma aislado de los otros niños. Por lo tanto, desarrollé como una personalidad muy introspectiva, muy hacia adentro, muy solitaria. Luego, en la adolescencia, entré al colegio. También fue un colegio agrícola, y pues en ese entonces tuve problemas, empecé a tener problemas de la adolescencia, ¿no? Y empecé a tener problemas con acné. Tuve un acné severo, muy fuerte. Por lo tanto, ese aislamiento se agrandó. Y una de las formas de refugiarme y de salvarme de ese dolor por el bullying que me producían, en ese momento no se llamaba bullying, hoy en día se llama bullying. En fin, imagínense ustedes el panorama de una persona que vive en el campo, el colegio es agrícola, todos están enfocados hacia la agricultura, hacia el campo, hacia la ganadería, y sale este bicho raro pensando y soñando en ser escritor. Me acuerdo que mi primer libro que compré fue Los 20 poemas de amor de Pablo Neruda y una canción desesperada. 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Ni siquiera fue un libro original, simplemente fue a un pueblo cercano que se llama Cimitarra, y en Cimitarra había una feria de pueblo, una feria muy pequeña, y estaban vendiendo libros pirateados, libros de segunda, libros viejos y antiguos, y encontré dentro de todo ese montón de libros que estaban vendiendo, encontré uno
que me llamó la atención y eran los 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Fue el primer libro que compré con mi propio dinero y fue el primer libro de literatura que compré. Obviamente ese libro es un libro muy pequeño de Pablo Neruda, pero es muy profundo, llega mucho al alma. Me empecé a investigar toda la vida de Pablo Neruda, empecé a mirar la trayectoria literaria y obviamente eso me encaminó mucho más en la parte de escribir. Bueno, antes de salir del colegio pude lograr que el Ministerio de Cultura publicara uno de mis poemas, una compilación poética que hicieron. Luego me fui, perdí ese hilo, perdí como 2 años el hilo de escribir. Salimos del colegio. Después de salir del colegio, me tocó enfrentarme a la vida real. Hice una tecnología agrícola y realmente fue un desastre. En esa época conocí o me integré al grupo de teatro Luna Itinerante del pueblo y pues fue una experiencia muy revitalizante. Empezamos a hacer teatro, empezamos a desarrollar proyectos culturales. El asunto es que duramos cerca de 7 años trabajándole a la parte cultural y fue espectacular. Luego, por cosas de la vida, tuve que salir del pueblo de una forma muy presurosa, por decirlo así. Y nada, se fue estancando el sueño de escribir, se fue estancando esa forma, ese deseo permanente que tenía de escribir y esa inspiración, lo que llama uno inspiración. El año antepasado, empezamos nuevamente a retomar como los contactos culturales y surge la idea de crear la editorial Círculo Internacional de Escritores. Y pues en lo personal he tomado la decisión de retomar la parte literaria. He tomado la decisión de reencontrarme con mi parte artística y mi parte cultural. Estamos en ese proceso, vamos a mirar qué pasa en el 2017, vamos a empezar a trabajar. Por mi parte, creo que estoy sintiendo nuevamente el llamado a escribir. Es un oficio muy apasionante, pero también es un oficio, uno se vuelve esclavo y eso es lo que tengo que asumir, el volverse uno esclavo de escribir, de sus talentos, el volverse uno esclavo de un estilo de vida, y es el estilo de vida de ser escritor. Vamos a ver qué pasa. Así que los invito a que se suscriban al canal, los invito a que comenten, me aporten. Sería interesante que me aporten algo con sus comentarios y vamos formando una comunidad de escritores, de lectores, de poetas. Así que bueno, los dejo y estamos en contacto mañana. Hasta pronto.